Muy buenas tardes, mi nombre es Cristina Vélez, estudiante de Medicina de segundo semestre paralelo 2 de la Universidad Central del Ecuador. El día de hoy realizaremos la disección de un globo ocular vacuno, teniendo un enfoque anatómico e histológico. Previa a la disección del ojo, vamos a explicar un poco sobre el mismo. El ojo es un órgano visual que tiene forma ocular y por su forma se lo conoce como globo ocular. Tiene un diámetro antero-posterior de 2,5 centímetros y un peso de 7 a 7,5 gramos. Tiene 6 músculos, 4 rectos y 2 oblicuos. Aquí en la parte trasera podemos observar el nervio óptico que recibe las imágenes por medio de la retina y de ahí se transmite hacia el cerebro. El ojo tiene 3 capas. La primera es la túnica fibrosa o la túnica externa. La segunda es la túnica media o vascular y por último tenemos la túnica interna. El ojo está compuesto por la esclerótica, que es en su mayor extensión, que es la parte blanca del ojo, y hacia adelante se forma una deformidad denominada córnea. Vamos a encontrar que el globo ocular vacuno va a estar envuelto en tejido celular adiposo. Este tejido celular adiposo es importante ya que le otorga al globo ocular resistencia contra los golpes fuertes. También tenemos la presencia de la glándula lacrimal en su ángulo exterior y superior. Otro de los anexos importantes del ojo son los párpados. Aquí podemos ver una pequeña sección del mismo. Este párpado va a realizar un doble repliegue membranoso. Para la disección, el primer corte que vamos a realizar es un corte con bisturí a través del limbo esclerocorneal. Como podemos observar, al hacer el corte se va expulsando un líquido que se le denomina humor acuoso. El humor acuoso es un líquido transparente que regula el pío, es decir, la presión intraocular del ojo. Realizada la pequeña incisión, continuamos con un corte circunferencial alrededor del limbo esclerocorneal. Finalizado el primer corte circunferencial que tenemos de nuestra disección, vamos a aislar la capa anterior del ojo, que es la córnea. Con respecto a la córnea, podemos decir que es un lente convexo y va a tener un color transparente común. Este va a ser el primer lente que va a atravesar los rayos solares para producir el estímulo luminoso. Respecto a las cámaras de la córnea, se va a presentar una cámara anterior y una cámara posterior. La cámara anterior va a estar limitada en su parte anterior por la córnea y en su parte posterior por el iris. Y con respecto a la cámara posterior, va a estar limitada por la parte posterior por el iris y la parte anterior del cristalino. De igual manera procedemos a extraer el iris, que es una estructura en forma de disco con un orificio central llamado pupila. Antes de continuar con la disección, vamos a explicar las capas microscópicas principales que presenta el globo ocular. Como ya mencioné al inicio, presenta una capa externa, una capa intermedia y una capa interna. La capa externa va a estar conformada por la esclera y la córnea. La capa intermedia va a estar conformada por la coroides y los procesos ciliares, y la capa interna va a estar conformada por la retina. Una vez aislados estos componentes, vamos a extraer los componentes acuosos que presenta el globo ocular. Esto lo lograremos realizando una ligera presión. Listo. Lo que hemos podido extraer aquí es el humor vítreo, parte del iris y el lente o cristalino. Finalizada la extracción de estos elementos, vamos a realizar un corte transversal para finalizar con la capa interna que presenta el globo ocular.
Una vez realizado el corte de la esclera, lo que podemos ver es la capa interna, es decir, la retina, formada por una capa pigmentaria y una capa neural. Removida la retina pigmentaria de la retina neural, vamos a encontrar dos estructuras, características propias de la retina. El punto ciego, que es el punto de salida del nervio óptico, y también la fovea o mácula lúcida. Esta va a ser la mayor zona de enfoque de la retina. Para finalizar con la disección del globo ocular, vamos a explicar la capa intermedia o coroides. Esta capa es vascular, es decir, le va a dar la nutrición propia al ojo. Esta presenta vasos sanguíneos que van a nacer de la arteria retiniana central. En su parte posterior presenta una estructura característica que tiene forma de cordón, que va a ser el nervio óptico. El nervio óptico es el segundo par craneal y va a estar adosado a la parte posterior de la retina. Va a presentar aproximadamente 60 millones de fibras y en su parte central presenta una arteria de la cual deriva el resto de arterias que van a cubrir el globo ocular. Una vez finalizada la disección, procederé a explicar un poco de cada estructura analizada. Córnea, como habíamos mencionado, va a ser el lente principal del ojo. Esta va a tener la función principal de permitir el paso a los rayos luminosos. Va a estar compuesta por 5 capas. La primera, que es el epitelio anterior de la córnea. La segunda va a ser la lámina limitante anterior. La tercera, que va a ser la sustancia propia de la córnea o estroma. La cuarta capa, denominada lámina limitante posterior, y una quinta capa denominada epitelio posterior de la córnea. La esclera es una membrana fuerte y resistente que recubre la mayor parte del globo ocular. Está compuesta por tejido colágeno denso. Está rodeado por una lámina episcleral. El iris es la membrana coloreada y circular del ojo, que separa la cámara anterior de la posterior. Histológicamente va a estar conformado por 4 capas. La lámina marginal anterior, una segunda capa denominada estroma del iris, una tercera que es el epitelio anterior y una cuarta denominada capa de epitelio posterior o pigmentario. El lente o cristalino se va a encargar de la acomodación. Va a estar sujeto por fibras procedentes de los cuerpos ciliares. Este lente o cristalino va a estar compuesto por 3 estructuras histológicas principales. Va a estar envuelto por una cápsula propia del cristalino, va a presentar un epitelio característico y va a presentar fibras del cristalino. El cuerpo vítreo es una estructura que se encuentra posterior al cristalino. Va a presentar una corteza en la que están presentes células llamadas hialocitos, encargados de la reproducción de hialuronano. No va a presentar vasos y va a ser nutrido por difusión mediante la coroides. La coroides es la capa vascular del ojo y va a estar compuesta por 4 capas de afuera hacia adentro.
una lámina supracoroidea, una sustancia propia, una lámina coroideo-capilar y una lámina basal o membrana de Bruch. La retina va a ser una estructura histológica característica porque va a presentar 10 capas. Una primera capa que es la pigmentada. La segunda capa, la de fotorreceptores, donde se encuentran los conos que actúan en el día y los bastones que actúan en la noche. Una tercera capa o limitante externa. Una cuarta capa nuclear externa. La quinta capa denominada capa plexiforme externa. Una sexta capa o capa nuclear interna. Una séptima capa denominada capa plexiforme interna. Una octava capa denominada ganglionar, en la que se va a presentar la primera neurona para la transmisión del impulso visual. Una novena capa denominada de fibras nerviosas y una última capa llamada capa limitante interna. Con esto finalizamos la disección, la misma que nos ha servido para afianzar conocimientos tanto anatómicos como histológicos. Muchas gracias.